Bueno, ahí estamos transmitiendo en vivo. Hoy voy a estar conversando con Mamela Fior de Ecuador, que, bueno, de alguna manera me invitó a que hagamos un intercambio de palabras por esta vía. Les pido que me avisen si se escucha bien, si me ven bien. Tengo una luz de fondo que sé que es un poquito molesta. La idea es hablar un poco del rol de lo femenino, es desmitificar algunos de los fantasmas que circundan este concepto en la metafísica y en la lengua, desgranar algunos conceptos que son de raigambre Foucaultiana, por ejemplo, la idea del micromachismo, que hace alusión a lo que es la microfísica del poder, este concepto Foucaultiano que sabemos que ha calado muy profundo, ¿no? Hoy en las ideologías queer, ¿no? Ahí le voy a esperar que se una y vamos a estar dando comienzo a esta charla informal. Quiero conocer su punto de vista. Ustedes saben que esta cuestión de combatir algunos preconceptos infundados, cuasi místicos, fanáticos, en torno a la ideología de género, eh, desde una perspectiva, si se quiere, eh, siendo uno hombre, a veces complican, ¿no? La forma del tratamiento, porque aparecen en general, ¿no? Ahí se unió Mamela, la voy a aceptar. La voz de la mujer en estos temas tiene como un plusvalor, ¿no? Es decir, que sean las mujeres las que combatan, esto tiene un plusvalor. Hola, ¿cómo estás, Mamela? ¿Todo bien? Bien, gracias vos. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, bueno, les pido a la gente que nos pongan los pulgares para arriba si nos escuchan bien. Ahí nos saludan desde Asunción. Bien, se está sumando la gente. Yo un poco, mientras esperaba que te conectes, iba haciendo una introito, a modo introito, diciendo que hoy es difícil para uno, siendo hombre, no abordar ciertos temas desde el prejuicio de que uno está defendiendo un sistema de privilegios, ¿no? Es decir, cuando yo me opongo a la ideología de género o hablo haciendo una crítica desde una perspectiva teórica, ¿no? Incluso si lo hiciera con mucha enjundia, basado en fundamentos, en el fondo se juzga lo que dice un hombre sobre lo que puede ser el cierto feminismo hembrista radical, se juzga por los presuntos fines que uno persigue como hombre, que es mantener y salvaguardar un sistema de privilegios. Entonces, yo digo que la voz de las mujeres acerca de estos temas tiene un plusvalor. Entonces, a veces lo que uno dice necesita ser reforzado bueno, porque haya una militancia de mujeres que no se dejen arrastrar, no se dejen sobrellevar claro, por cierta marea, ¿no? Y que se planten sobre una ideología que, en fin, no los representa. Bueno, ante todo, quería saber cómo estás, qué- qué- cómo te lleva esta situación de cuarentena, cómo te está yendo con todo esto. Bueno, gracias por tu interés sincero. La verdad que obviamente con la solidaridad hacia quienes se han visto afectados por esta situación, pero yo creo que he sido de las pocas personas aventajadas por esta crisis. En cuanto yo trabajo online, doy clases online y más bien aproveché ese momento para ofrecer y de hecho ahora estoy haciendo 2 talleres de historia. Uno sobre la historia del feminismo y cómo desmontarlo desde la base Ujú, y de todas las olas, ujú. y otro sobre la conquista de América. Ah, qué Así. interesante. Ujú. Además Qué que soy bueno. docente de inglés. Y el tema de redes sociales fue un boom gracias a Agustín Laje en buena medida
que me ha Ah, sí, impulsado. Sí, me sí, llamó bueno, y me Agustín. dijo, mame, es hora de levantarte en redes. Bueno. Sí, he visto, por lo menos, me gustó mucho lo que hicieron sobre Black Lives Matter, algunas cuestiones, bueno, un tema que hemos tratado, ¿no? Vos sabés que, para ir arrancando también, porque viste que el tiempo acá en Instagram es bastante tiránico, el concepto de feminismo como tal, y vamos así informalmente charlando, supone o presume una suerte, en el fondo es una forma de sexismo, es decir, un sexismo, eh, De acuerdo. es un sexismo, es decir, yo siempre lo que digo, y esto lo expliqué en mi libro, es decir, que uno cuando, por ejemplo, combate el racismo, también llamado racialismo, de acuerdo a las distintas acepciones, uno no habla de blanquismo o de negrismo, uno se opone al racismo. Por lo Sí. tanto, tendremos que decir que del mismo modo todo sexismo es malo. Pero en el caso del feminismo, por lo menos el derrotero histórico del feminismo, se ha erguido, se ha figurado a sí mismo como una suerte de sexismo bueno porque es un sexismo emancipador y reivindicatorio. Es Ujú. decir, el sexismo machista, el machismo en tantoísmo, es el sexismo que impera, hegemónico, que está inmiscuido en la cultura, y el sexismo feminista, de ahí feminismo, vendría a ser una suerte de reacción de la mujer que se organiza, que se protege a sí misma. Entonces, digamos, la primera consideración, yo te la comparto, vos me darás tu opinión acerca de esto, es la idea de feminismo en tanto sexismo bueno, si esto tiene lugar, porque en el fondo es como, claro, es como un sexismo que sí se justifica por el hecho o el solo hecho de que la mujer necesita una reivindicación histórica, en tanto que a través del transcurso del tiempo ha estado una posición que también es digno de ser cuestionado. O sea, yo me nombraba un periodo histórico y te nombro, qué sé yo, en la antigüedad, Hipatia de Alejandría, en la Edad Media también hay grandes mentes femeninas que han aportado mucho, guerreras como Juana de Arco, en el Renacimiento tenés a Leonor de Aquitania, que fue una fiduciaria más poderosa, fue después de Luis XVI la mujer más poderosa de Francia. Entonces, en realidad donde vos busques, hubo una participación femenina reconocible, identificable. Lo que pasa es que hoy el discurso un poco es como que tiende bueno, a menospreciar esa participación de la mujer cuando incluso la trata de reivindicar. Entonces, la primera pregunta va a desgranar el concepto en sí mismo, ¿m? De feminismo en tanto sexismo bueno. ¿Vos creés que existe esto? ¿Puede tener lugar esto? No, te agradezco por desglosarlo idiomáticamente, precisamente porque esa es una de las tantas taras que se nos ha Mm, impuesto y yo creo que juega parte de esta, bueno, vos hablas mucho de la guerra psicológica. En el uh -huh, momento que te imponen un opuesto como igual y algo perverso como bueno, ya uh estás del -huh, otro lado. Y yo creo que muchos fallan, y gente afín incluso a uno, cuyos nombres no diremos, claro. fallan en cuanto intentan reivindicar un feminismo bueno. Y yo siempre digo, al mal se lo enfrenta, no se lo adapta. Uh Entonces, -huh, realmente, como bien mencionaste, y algo muy importante, erramos al destacar a mujeres sobresalientes siempre y cuando ocuparon los roles de los varones. Porque la cuestión de base del feminismo es que pisotea, sojuzga y menosprecia el rol de la madre. uh -huh, Y este hecho de quién ha estado desde el inicio con nosotros, por ejemplo, una figura polémica, te puede gustar o no si lo antagonizas con Tesla, por ejemplo, uh pero -huh, Edison fue educado por su madre, por ejemplo. Entonces, precisamente porque el sistema educativo es tan público, en eso podemos también estar no de acuerdo, pero tiende a ser adoctrinante, aglutinante y negar las particularidades de cada uno y los niños sobresalientes rara vez se ubican ahí. La madre de Edison lo saca del colegio sin saber que fue expulsado y lo uh -huh. educa ella. Entonces, en ese sentido, el feminismo parte de falsas premisas y bueno, seguro se nos va toda la hora en desmontar ese gran mito, pero a mí me gusta partir de una premisa muy importante que es este eslogan
de las feministas que dicen ni la tierra ni la mujer somos territorio de conquista. Y el suelo americano fue conquistado precisamente bajo Reina Isabel la Católica, quien fue la que unió nuestra madre patria para comenzar, y que tuvo un rol muy particular como reina precisamente porque gobernó con ese amor de madre y con esa devoción evangelizadora que ha caracterizado a la mujer desde siempre. Precisamente es el hombre el escudo y la mujer la custodia de la moral. Ha sido así. Entonces, en ese sentido, ella fue tan crucial, no solo como reina, sino como mujer y madre. Bien, vos sabés que eso es buenísimo lo que decís, porque viene a colación del segundo tema que viene. Es decir, la idea primero de feminismo como sexismo bueno, como sexismo contestatario, reivindicativo, reparador, porque hay una reparación histórica, años de sometimiento, de la mujer que se organiza, que lucha, que busca conquistas, viene a colación de una situación de violencia de la cual difícilmente podamos estar en desacuerdo. Por ejemplo, acá en Argentina, todo esto empezó con una consigna difícilmente cuestionable, que es ni una menos, en tanto y en cuanto buscaba que no mueran mujeres a manos de hombres violentos en lo que hoy podríamos llamar violencia doméstica, pero que después derivó en el concepto cuestionable y por momentos erráticos de violencia de género. Ahora, en este punto concreto, se empezó con esa consigna, las mujeres marchaban genuinamente y fueron llevados por un grupo de líderes después a otras consignas, después vino lo que se llamó acá el famoso tetazo, que fue digamos, claro, sí, fue un movimiento que invitaba a las mujeres a salir con los pechos descubiertos a la calle, también como ya para cuestionar no solamente al hombre golpeador o al heteropatriarcado o heteronormativo, sino ya a los estereotipos que el micromachismo, porque acá hay un concepto Foucaultiano, ¿no? De microfísica del poder inmiscuida en la cultura. Entonces, a esto se le agregó la idea de que la mujer tal cual como la conocemos, incluso la mujer que se opone al feminismo, es presa de un sistema que la somete y que ni siquiera ella sabe que la está sometiendo. Es decir, si vos te opones al feminismo, sos parte del problema porque sos una mujer machista. Incluso la feminista te defiende de vos misma, algo así, ¿no? Ahí por ahí viene la cosa. Ahora, en la medida que avanza el tema, viene la consigna del aborto e inmediatamente viene la cultura queer. Es decir, una consigna que se mete en la lucha de la mujer, pero que al mismo tiempo la deconstruye. Entonces, al mismo tiempo que se disfrazan de feminismo, inmediatamente a renglón seguido de eso aparece un pseudo consignismo que lo que hace es destruir cualquier binarismo, habla de 112 identidades de género, como lo reconoce la ONU. Entonces empiezan digamos, a aflorar un montón de contradicciones, sobre todo de este feminismo de tercera ola, embrista, como le llama Laje. Pero digamos, ahí me gustaría el segundo paso, ¿no? Es decir, la deconstrucción de la mujer sobre pretexto de defender lo femenino. ¿Cómo respondemos a eso? Bueno, si me permites, me gustaría desmontar el término machismo para comenzar. Porque precisamente este término parte de la premisa que toda actitud violenta es adjudicada a la masculinidad. A mí me gusta usar un ejemplo banal. Si fueses mujer y yo te digo PUTA, yo soy machista. El feminismo parte de la premisa que la mujer es incapaz de obrar mal. Y si es que lo hace, es producto de esta sociedad. Entonces, dice combatir los estereotipos, pero en verdad los exacerba. Entonces, incluso yo refuto el término hembrista, porque precisamente pretende ser el paralelo del machista, pero en realidad las hembristas niegan la biología humana, por ende, niegan a la hembra humana, entonces no pueden ser hembristas. Entonces, por eso digo, obviamente, y siempre se los digo a mis alumnos, son libres de salir creyendo lo que quieran, pero realmente me parecen indefendibles estos conceptos y creo que justamente desde la lengua es donde se empieza la batalla de las ideas,
porque en el momento que uno valida una idea que profesa una mentira, entonces ya estás aceptando el discurso del enemigo. Y en ese sentido estoy en desacuerdo, podemos discrepar o no. Y yo creo que justamente la feminidad es la contraposición al feminismo en cuanto abraza lo que es ser mujer y no lo rechaza, valga la rima. El feminismo tiene su origen muy rastreable en el marxismo, comenzando por el hecho que el manifiesto feminista y el manifiesto comunista se publican en el mismo año, 1848, y se suplanta mujer por proletaria, hombre por burgués, y ya se empieza a hablar de este tema de destruir la monogamia, que no se sepa de quiénes son los hijos, porque si los hijos son de todos, no son de nadie, y esto va a repercutir en la destrucción de la propiedad privada y por ende del capitalismo. Y lo más importante en ese sentido es entender que esta ideología, como es materialista, aunque alegan ser lo contrario, ¿no? Alegan que el materialismo está del otro lado del capital, que bueno, hay más de dos lados, pero es el enfoque ahí. Esta ideología es la más materialista porque presupone que para que la mujer pueda lograr la igualdad con el varón, debe sacrificar su reproductividad para aumentar su productividad y así tener una igualdad de clase. Entonces, en ese sentido, ¿qué más rectificador de lo que es ser mujer que rechazar que la humanidad en su totalidad y la feminidad en particular se limita a la capacidad productiva? Entonces, que justamente somos mucho más que eso y más cuando uno tiene una concepción más espiritual, por eso hablamos del tema metafísico, que es justamente más allá de lo físico y no limitarnos en ese sentido a solo lo material. Entonces, la feminidad, no solo en ese sentido reproductivo, sino también en esa esencia femenina, la que rescato tan noblemente de la reina Isabel la Católica y su rol civilizatorio, sino todo lo que suma a la mujer que no hace el varón y viceversa. Somos tan distintos, somos tan complementarios y en ese sentido el socialismo se ha aprovechado de esa compasión de la mujer y en Argentina considero es el mejor ejemplo en nuestro continente lo que han sido las sociedades de damas, ¿no? Uh-huh. Era justamente, se ve en Argentina, está el hospital italiano, el hospital inglés, todo lo que hicieron los migrantes, precisamente gracias a que la mujer tenía ese tiempo y espacio en la sociedad para la caridad, para el altruismo, y precisamente el hombre mediante su productividad y el rol distributivo era de la mujer. Ahora, con la captación o la coaptación de la mujer en el ámbito político, vía Estado, lo que hace es canalizar ese sentimiento vía el Estado y exprime a hombre y mujer tanto que ya la mujer no tiene tiempo para el espacio ni en el hogar, ni en el espacio social, sino que es una obrera más y ya no tiene ese apego, porque además ya está delegado, y tristemente en Argentina también, es en uno de los países donde más se vive eso, que ¿para qué doy yo si ya pago impuestos? Entonces realmente esta fragmentación social que ha causado ha sido servil para un sistema político-económico que ha usurpado la esencia femenina y que lo ha canalizado vía política. Pues hay que hay dos cosas ahí muy interesantes que acabas de mencionar. Primero, esta cuestión de empujar a la mujer, digamos, sobre texto de un discurso de emancipación, de liberación, en realidad es una estrategia de empujarla a proletarizarla, ¿no? Es decir, a que sea mano de obra barata. O por lo menos que compita con la mano de obra masculina y generar un mercado laboral más afín a los intereses del capitalismo más recalcitrante y concentrado. Pero, amén de eso, lo que viene a colación, digamos, de esto que vos decís, de este feminismo que al mismo tiempo deconstruye a la mujer, es decir, que además supone que la mujer es empoderada en la medida en que compite o que sustituye el quehacer del hombre, o el quehacer histórico del hombre, viene lo que yo llamo la trampa lesbomarxista, ¿no? Porque si vos calás
las discursividades, por lo menos en el marco teórico de donde salen, están siempre lideradas por mujeres que no ocultan su lesbianismo explícito. Y esto no es una cuestión de que a mí me importe los problemas de alcoba, de Andrea Dworkin, de Sulamit Firestone, de Monique Wittig, de Beatriz Pereciado, de Angela Davis. A mí no me importa que ellas sean mujeres que quieran acostarse con mujeres. No me importa cuál es digamos, la intimidad de Simone de Beauvoir, que todos la conocemos, ¿no? Con sus alumnos, encima pedófila. Sino que a lo que voy es que en el fondo ellas quieren reivindicar a una mujer que ya de por sí, desde el prisma desde el cual ven la realidad de lo femenino, está totalmente sesgado. Porque ellos, digamos, ellas no consideran, en el fondo no pueden ocultar que su ataque es contra la heterosexualidad, porque considera que hay patrones, digamos, esto de que una mujer no nace mujer, sino que llega a serlo, que es una construcción social propia de la ideología de género. Y bueno, desde luego forma parte del prisma a través de la cual estas teóricas lo han llevado adelante. Andrea Dworkin dice que una relación qué sé yo, heterosexual es necesariamente una violación. Entonces, ahí es donde de pronto vos calás en los estudios que forma parte del manual de procedimiento del feminismo, sobre todo en Brista de tercera hora. Y ahí es donde vos encontrás decir, bueno, pero en el fondo hay un modelo o un antimodelo de mujer que se está defendiendo. No es una cuestión, viste, netamente. Y toda la conducción de toda esta nueva marea empoderada de la mujer viene de la mano de estas construcciones teóricas, que son mucho más en contra de la heterosexualidad que a favor de lo femenino. O sea, a mí me da la sensación, y en la medida que más abundo o circundo por esas lecturas, más lo veo con claridad. Fíjate vos misma que Angela Davis también era, a ver, así como en su momento hablamos de Frantz Fanon, que él decía que había como que había que compensar a las razas negras por tantos años de esclavitud, y esto justificaba, por ejemplo, que los hombres negros violen a las mujeres blancas. Estas eran las ideas que articulaba Frantz Fanon. Pareciera ser de que hay no solamente decir, en la consigna yo te creo hermana, o en esta idea de que la mujer no puede ejercer la violencia por el solo hecho de ser mujer y haber estado históricamente sometida, hay discriminación positiva o discriminación inversa, y al mismo tiempo hay una suerte de, insisto, violencia buena o violencia compensatoria, del mismo modo que veíamos en Frantz Fanon. Entonces, digo, ¿cómo se articula acá también el juego del desvío lesbo-marxista de la categoría de opresor y oprimido en los nuevos movimientos feministas? Más allá de que encima impulsan a la mujer a proletarizarse, como vos bien decís, ¿no? Es decir, a sacarla de su función, negar la maternidad, sus roles naturales, y ponerlas a formar parte del mercado de trabajo para provecho de los intereses capitalistas, que en muchos casos son bastante patriarcales, ¿no? Sí, igual, bueno, ahí obviamente discrepamos un poquito terminológicamente. Yo lo veo más que al servicio del mercado, al servicio del Estado, porque en el caso de Argentina, por ejemplo, la mitad del año se paga impuestos, o sea, recién a mitad de año tu sueldo es tuyo. Yo creo que obviamente las grandes corporaciones... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Se paga impuestos porque con los impuestos se paga la deuda externa, que son de corporaciones privadas. Es ahí donde discrepamos. O sea, el Estado no cobra impuestos para acrecentar sus arcas, sino porque están al servicio de intereses capitalistas corporativos. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero dale. Sí, yo sé. Protagonista, dale. No, está bien. Y en hago una pequeña acotación sobre las falsedades de Frantz Fanon. Para quien no sepa, justamente los ingleses, que han sido tan nocivos en la historia de nuestro continente, esclavizaron a los irlandeses en una situación que no se considera como esclavitud formalmente, sino que eran indented servants, que llaman, porque ellos recuperaban su libertad. Pero bueno, lo menciono porque surgen los mandingos precisamente mediante la violación del esclavo negro africano a la mujer irlandesa, que fue un experimento eugenésico a través del cual se pretendía producir
un nuevo esclavo con la inteligencia del hombre europeo y la fuerza del africano. Así que eso que él proponía era precisamente en desconocimiento de estas prácticas que sucedían contra estas mujeres católicas, entre otras vejámenes. Así que bueno, solo ese pequeño paréntesis. Y claro, lo que pasa es que en una sociedad marxista, lo dijo el propio Che Guevara, que el debido proceso es un fetiche burgués. O sea, esta cosa de que existe la presunción de inocencia, de un juicio justo, eso es cosa de la vieja estructura. Bueno, era el anciano régimen en el tiempo de la Revolución Francesa, pero en la actualidad vendría a ser del Estado burgués. Entonces, en ese sentido, ahora podemos hablar ya de la transversalidad y la interseccionalidad, donde enfrentado precisamente a esta competitividad del capitalismo, que podemos concordar o no, y claramente no, o hasta cierto punto y en otros matices no. La idea es... Te cuento algo, desde que discrepamos en ese punto, el chat se fue todo para ese lado, pero bueno, no era importa, idea, no era el tema, pero otro día, cuando quieran. Pero es que igual no tiene sentido que estemos de acuerdo en todo, no se crece así. O sea, obvio, bien, obvio. soit la différence, como dicen los franceses. Entonces, bueno, en ese sentido, como arquetipo, digamos, como ya digo, el anciano régimen en el tiempo de Marx era uno, el anciano régimen del postmarxismo es otro. Entonces, es siempre moviendo las estructuras. Entonces, en ese sentido, es que ya no importa quién eres, digamos, qué haces, sino quién eres. Por eso no es casual que Black Lives Matter sea fundado por transfeministas, porque ellas son el arquetipo máximo de la victimización, porque ya no es la lucha de clases del proletario y el burgués, es la guerra entre sexos del hombre y la mujer, y es esta nueva opresión que bien mencionabas, que es la persona cisgénero y la persona transgénero. Entonces, ellas al ser negras transfeministas, tienen puntos extras. Ya digo, nuevamente, en la sociedad capitalista es la competitividad por tu capacidad. En la sociedad postmarxista es el bono estatal o el plan social que recibes de acuerdo a tu grado de victimización en la sociedad. Entonces, ellas tienen 10 puntos extras por negras, 10 puntos más por mujeres, 10 puntos más por lesbianas, y un poquito más por su transfeminismo. Entonces, son el arquetipo. Entonces, por eso no es casual que, por ejemplo, en la pandemia haya surgido una imagen como este modelo trans negro obeso de Calvin Klein. ¿Por qué? Porque en un momento de pandemia, de enfermedad, ya no hay ese ideal de belleza. Al contrario, es un arquetipo adaptado a una sociedad enferma, donde se siente conforme, estancada. Y este hombre obeso, comunista, porque es completo, la ideología es un agregado más, 10 más, tú tienes la estrellita de la semana, porque esa es otra cosa, si me permites. Una de las tantas mentiras del feminismo es que la mujer no se educaba. Y la realidad es que la mujer siempre se ha educado. Precisamente cuando la Iglesia Católica tenía el predominio de la educación era de excelencia. Y la mujer ocupaba un rol primordial como institutriz. La institutriz era parte de una educación de élite y en las clases populares era de forma altruista. ¿Y qué pasa? Con la educación estatal pública tenía el fin, desde la antigua Prusia, de formar soldados. La educación pública estatal era apuntada al varón para ser soldado. Entonces la mujer no entraba en este arquetipo. Y otra cosa muy importante, desde la antigua Roma, a la mujer jamás se le ha exigido un deber a cambio de un derecho, mientras que el hombre tenía derechos civiles plenos a cambio de su predisposición a dar la vida, algo que jamás se le ha exigido a la mujer. Muy importante entender estos paralelos para desmontar todos esos mitos. Entonces, ahora, con la obligatoriedad de la educación mixta, una vez más, este igualitarismo le negó al varón su educación de excelencia, le negó a la mujer la educación de excelencia,
Con eso digo, no digo estoy en contra de la educación mixta, pero sí estoy en contra de la obligatoriedad y cómo bajó el nivel educativo, sobre todo para el varón, y en pedagogía ya se está hablando de la regla de oro, de cómo se está amoldando a los niños a comportarse como las niñas. Y si no hay un papá en casa, en la educación primaria no hay profesores varones. Es muy escaso y peor en este tiempo, el varón occidental no tiene un arquetipo. Entonces, realmente estamos en un tiempo de crisis emocional y educativa y es todo, yo sí lo digo, es feminización, pero haciendo alusión, por ejemplo, a Jung, al psicólogo suizo, siempre de los arquetipos, ¿no? Porque hay la mujer buena, por decirlo en términos sencillos, y la mujer mala. Y realmente estamos en el arquetipo de la mujer mala, y muchas profesoras primarias o maestras jardineras, como dicen en Argentina, son mujeres frustradas que viven su maternidad a través de sus alumnos, precisamente por cómo este sistema nos lleva a postergar la maternidad. Entonces, están nuestros niños inmersos en un espacio donde no hay lugar para el varón, porque el varón debe comportarse como las niñas, porque somos diferentes. A la niña le gusta, profe, ya terminé, el nene está en otra, porque ellos son dispersos, tienen otra energía, tienen motricidad gruesa, necesitan hacer experimentos. La niña está, mi caligrafía, porque somos diferentes y realmente educarnos como iguales es una farsa. Sí, de hecho están los estudios, está el estudio de Natalia López Moratalla desde la neurociencia, ¿no? Cerebro de hombre, cerebro de mujer, donde las características, lo que se llama el dismorfismo cerebral, ya incluso en los primeros días, ¿no? De gestación, ya la presencia de testosterona genera que los cerebros son distintos. Y eso tiene repercusiones en la primera infancia. Biologicista. No, lo que pasa es que no podemos, sí, pues sabes que es eso que vos decís, que lo decís en Sorna, te lo gritan, las feministas, los constructivistas, te lo dicen. O sea, porque ellos niegan de cuajo cualquier incidencia de lo biológico. Por eso tenemos ESI, por eso tenemos la educación sexual que le están... Es decir, hay que experimentar, todo es igualmente válido. Esto yo lo discuto mucho con mi mujer, que es maestra de nivel inicial, y que ella se opone, por ejemplo, a los programas, ¿no? Donde todo es una cuestión que da todo igual. De hecho, por eso digo, los estudios de Natalia López Moratalla, entre otros que hay, muestran cómo los niños tienen una tendencia connatural a, digamos, a prestarle atención a los rodados, a juguetes con ruedas, a juguetes mecánicos. Y las mujeres, todo lo que sea decorar, colorear, pintar, tienen una condición, una predisposición natural. Estamos hablando de niños muy chiquitos, donde no podemos decir que han sido culturizados, que han sido ingenierizados por un heteropatriarcado, por una actividad. Entonces vos decís, ¿de qué estamos hablando? O sea, uno no cae en el determinismo biológico. Lo que hace es no menospreciar la incidencia de lo biológico. Y hay experimentos de niños que le han puesto jugar con muñecas y las que hacían los niños con las muñecas es hacerlas colisionar, las chocaban. Y les han dado autitos a las niñas y en estos estudios lo que hacían era también decorarlo con lentejuelas, con brillantina. Entonces, digo, hay que entender que como seres somos biopsicosociales, ¿no? Espirituales. Somos entidades biopsicosociales y espirituales. Y lo que hay hoy es ¿viste? Un reduccionismo, pero parte con un hartazgo, y te lo imponen, y te ideologizan la infancia, te meten el principito con lenguaje inclusivo. Entonces ahí, a ver, es donde uno dice, bueno, pará, cuando llegamos a los niños es donde uno pone el freno. Y la verdad es que, insisto, hay un momento en que uno dice, bueno, es necesario que las mujeres de bien, las mujeres que se dan cuenta de estas trampas del sistema, bueno, un poco también alcen su voz, porque todo esto empezó siendo como una especie entraron por ahí, ¿no? De hecho, mi libro sobre la conspiración de Medea, donde tomo el arquetipo, ya que hablaste de Jung,
el arquetipo de Medea como primer mujer, hechicera, bruja, discípula de Circe, ¿no? De la mitología griega y de la tragedia, Devoradora. claro, de Eurípides, niega la maternidad, mata a sus hijos, quiere reemplazar al varón, ¿no? Y además conspira, fíjate, conspira. Entonces, la idea del feminismo como antesala, como vestíbulo, como lobby, ¿no? Previo a la instauración del aborto, de una cultura antinatalista, me parece que es un camino como necesario. Todos los programas de la ONU vienen con el tema, por ejemplo, del aborto, que no quiero traerlo y mezclar, ¿no? Pero lo ponen a colación como consecuencia necesaria de una primera reivindicación de la mujer maltratada, victimizada, sometida, etcétera, 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 etcétera. Los programas de UNICEF, que el niño por nacer no está en sus programas de defensa de la infancia. Sí está la niña de 13 años que con un embarazo no deseado quiere ir bueno, hacerse un aborto en un centro clandestino. Entonces, ahí es donde la cuestión de la mujer antifeminista, o que en todo caso le pone un freno al feminismo, creo que es fundamental. Ahí es donde te hablaba del plusvalor del principio, ¿no? Porque nosotros, desde donde estamos, nos dicen, vos no puedes hablar del aborto porque nunca estuviste ni vas a estar embarazado, ¿no? Y uno contesta, y bueno, y vos que ya naciste, ¿cómo podés decidir por aquello que no han nacido? Claro, nosotros que ya nacimos todos sí podemos debatir el aborto, pero no No, le y además, consultamos, vos, hombre no consultamos a los que... heterosexual, claro. Vos, hombre heterosexual cisgénero, no. Pero un travesti sí. Entonces, Claro, ahí sí. están las grandes contradicciones. No, y aparte claro, que Miss España sea un trans con todos los oropeles, con todas las características de esa mujer configurada por los cánones estéticos que impone el patriarcado, está bien. Ahora, cuando hablamos de la mujer que nace biológicamente mujer, lo que hay es que romper con ese derrotero y entonces los estereotipos de belleza femenina tienen que bueno, deconstruirse. Entonces ahí tenemos la mujer que es feminista y emancipada y empoderada porque no se depila las axilas, digamos. Entonces, claro, ¿me entendés lo que te ¿Cuánto digo? poder? Claro, entonces ahí donde las cosas me hace ruido. Y bueno, y ya porque viste que el tiempo pasa volando, ¿no? Ya son 6:10, ya tenemos poco tiempo. A ver, dejar unos minutos así libres, de reflexión libre, nosotros titulamos esto, lo femenino, metafísica, desde la metafísica y desde la lengua. Es decir, quisiera escucharte más en la dimensión, a ver si se quiere, espiritual de la cosa, de la dimensión más profunda, ¿no? Porque acá hablamos de aspectos sociológicos, psicosociológicos, biológicos, desde la ingeniería social, pero Sí. a ver, acá lo que hay es un legado que aparece, por ejemplo, yo que hablaste de Isabel la Católica, yo que soy católico, enseguida nos indican como fanáticos, porque aparte un poco el argumento o la falacia del espantapájaro, construyen un enemigo a su medida. Es decir, que en realidad nosotros defendemos la vida y demás, o estamos en contra de la ideología de género porque somos unos fanáticos religiosos chupacirios. Ay, qué grosero. Claro, resulta que adherimos una religión, que rendimos no te digo un culto de adoración porque no adoramos, pero sí la ponemos como mujer ejemplar a la Virgen María, y además que nuestro dogma de fe, que es la resurrección, quizá el más importante, se basa en una testigo ocular que es mujer, que es María Magdalena. Vos fíjate, toda nuestra liturgia está basada en un dogma de la resurrección que se basa en una mujer testigo ocular del sepulcro abierto. Esto se lo olvida a la gente. Es decir, desde la dimensión, por eso digo, ¿cuál es, insisto, de la dimensión más espiritual, la importancia y la centralidad de lo femenino que está siendo como atacado, ¿no? Permanentemente, o que nosotros somos machistas y no, ya te digo, y machistas y católicos y chupacirios y toda esa cuestión ridícula, ¿no?
Sí, no, es importante que hagas ese paralelo precisamente por algo muy destacable. No es casual que toda marcha feminista termine en la catedral del lugar. Ahí está, No bien. van a las mezquitas, no van a las sinagogas, no van a los templos evangélicos, es en la catedral católica. ¿Por qué? Para comenzar, es la Santa Madre Iglesia, partiendo del nombre. Ahí, Santa Madre. Santa Madre, es Santa Madre, se eleva a la mujer como madre en su máximo exponente y como bien mencionas el tema del dogma, pero sobre todo el tema del dogma que ha sido tan tergiversado, ¿no? Pero ¿por qué es tan peligroso alguien que eleva un dogma, aunque ni siquiera saben cuáles son los dogmas, ¿no? Pero es porque en el tiempo de relativismo moral, donde todo es subjetivo, este subjetivismo, alguien que tiene convicciones firmes es muy peligroso. Pero sobre todo eso, porque no es casual que el pañuelo sea verde, porque es así, el socialismo del siglo XX quería volver a la era preindustrial. El socialismo del siglo XXI quiere volver a la era prehispánica. Están pidiendo volver al tiempo de los sacrificios humanos, están literalmente exigiendo una ofrenda de sangre inocente para apaciguar el calentamiento global. Entonces, no es casual toda esta simbología y todo este hito que tenemos acuerdos y desacuerdos, pero gran separación de izquierda-derecha que hubo en la historia fue precisamente la Revolución Francesa. ¿Y quiénes fueron ahí las que tuvieron un rol tan importante? Fueron las contrarrevolucionarias. Cuando se silenciaron las campanas, cuando empezó el terror, cuando los sacerdotes eran asesinados, fueron las contrarrevolucionarias, las mujeres que salvaron a los padres, que organizaron las misas clandestinas, que precisamente se sublevaron a todo esto. Entonces, es importante conocer la historia para no repetirla y creo que como punto de cohesión entre ambos, quizás con distintas denominaciones, creo que hoy la gran lucha es entre los soberanistas y los globalistas. Y que justamente, y que digamos, cada uno desde su perspectiva, que tenemos más acuerdos que desacuerdos, pero lo importante es que justamente estos organismos internacionales, como la ONU, cumplen una función internacionalista, que era justamente la meta, ¿no? Que la canción que cantaba John Lennon, que es justamente que no haya nación, y ellos luchan contra patriarcado, patria, y por supuesto las patronas, porque no saben lo que es una patrona. Santa Rosa de Lima, por ejemplo, la patrona de América. Entonces, toda esta simbología que ha tenido la mujer, toda esta importancia. Y de hecho, en la iglesia de Santo Domingo en Buenos Aires, justamente ahí está María, y como muchos de los patriotas le hicieron ofrendas y todo. Entonces, siempre la misma bandera, el color, el manto de María. Entonces, realmente esta ideología parte de la más profunda ignorancia de lo que ha sido nuestra historia como nación. Y yo en ese sentido invito a quienes nos escuchan y a todas las mujeres del mundo, pero sobre todo de la hispanidad, porque yo creo fielmente que la hispanidad tiene un rol único en lo que está pasando, porque la hispanidad fue la fuerza evangelizadora, civilizadora e integradora. Entonces, muy importante, hoy me escribió un hombre desde España y me dijo, España ya terminó, son ustedes, nuestros hijos, quienes la mantendrán viva. Y yo lo elevo como con capa y espada y realmente lo creo. Y otra cosa, nosotras no estamos tan adoctrinadas como las mujeres del viejo continente, del hemisferio norte. A nosotras todavía nos gusta ser coquetas, todavía nos gusta ser cortejadas y todavía tenemos una función maternal clave. Perdón, justo me llamó mi mamá, ahí está. La madre. Entró una llamada. Entonces, súper importante. En ese sentido es súper importante recordar las enseñanzas de nuestras abuelas, porque el feminismo, no lo voy a decir vulgarmente, pero tapa lo que han sido y serán esas mujeres y no respetan de dónde vienen, no respetan el rol que tuvo la mujer históricamente y la anulan como una inútil silenciosa que no opinó en nada.
Nosotros, nuestra lengua es materna por la influencia que tiene la madre desde el vientre hasta la lactancia. O sea, nosotros somos el resultado de eso. Partiendo de la premisa que fuimos conquistados bajo el mandato de una reina, la mujer no necesita ser empoderada porque la mujer es poderosa. Vos sabés que, bueno, te agradezco mucho tus palabras. No, no, en serio, porque vos a muchos que por ahí no encuentran la palabra adecuada para llamarlo, nosotros hablamos de patria y nación. Patria de padre y nación de nacer. ¿Y de dónde nacemos si no es de nuestra madre, ¿no? O sea, ¿quién puede tener un rol más protagónico en la natalidad que la propia madre, ¿no? Y sin embargo, está queriendo arrebatar eso. A mí lo que más me duele de todo en el contexto de esta batalla que estamos dando, es cómo se ha intentado enemistar a la mujer con la maternidad, ¿no? Cómo se ha tratado de hacer de la maternidad algo indigno, algo de lo que la mujer debe sentir ignominia, debe estar avergonzado de ser la mujer de la casa que cuida de los hijos. Esa cuestión de tratar de minimizar, de menospreciar, incluso de ridiculizar a la mujer madre. Cuando creo que no hay nada quizás más digno, ¿no? Y a ver, un rol, ya te digo, asignado por la propia naturaleza, pero que además jerarquiza, porque la madre es facilitadora de la vida, reasigna a ver, es el vehículo a través del que se sostiene y se viabiliza nuestra especie humana, porque si no nos reproducimos, nos extinguimos como especie. Y en a ver, y ese puente, esa transmisión, por supuesto que se requiere de la parte masculina para que eso pase, Sí. tiene un rol preponderante. Claro, aunque la ideología de género lo niega, se requiere de las dos partes. Pero amén de eso, es increíble cómo se ha querido hacer de la mujer algo, allí donde es madre, algo ignominioso, algo de lo cual debe ser, bueno, avergonzarse, sentirlo como algo de poca valía, ¿no? Eso es lo que más a ver, lo que menos me gusta de toda esta cuestión, ¿no? Alguien escribe por ahí amor profundo. Sí, eso es la madre, que además puede ser otras cosas. A ver, ¿quién puede dudar hoy que las capacidades intelecto-cognitivas de la mujer, no en cuanto a gustos y preferencias, pero sí en cuanto a capacidad, es igual que la del hombre? Esto ya lo escribió François Paulin de la Barré en el siglo XVII, que encima era hombre y católico, o sea, no necesitábamos de Simón de Beauvoir para que venga a decirnos que desde el punto de vista de nuestras capacidades intelecto-cognitivas somos iguales, o sea, en cuanto a potencialidades, ¿no? Aunque obviamente bifurcamos generalmente en nuestras experiencias, entre nuestras preferencias, bien digo. Quizás los hombres buscamos otro tipo de oficios o de profesiones que la mujer. Eso también está estudiado y hay diferencias. Así que... Se dicen, hasta Dios quiso tener madre. Y si me permites, este último ejemplo, precisamente para quien no crea en Dios, incluso tomando en consideración la mitología, Zeus, que fue el hombre más fuerte de la historia, perdón, Hércules, que nació en España, por cierto, era hijo de Zeus. Está el monumento de Hércules. Ajá, de hecho, hay en Galicia, creo. Los Habsburgos dicen ser descendientes de Hércules. Pero sí, lo digo como ejemplo porque Hércules, pese a su fuerza, pese a ser hijo de Zeus, por tener una madre mortal, fue semidios. Por primera vez en la historia, mediante Jesús, mediante María, es que Dios viene al mundo mediante una mujer y no pierde su valor como Dios ante el mundo. Al contrario, dignifica a la mujer como nunca antes en la historia. Y por eso el ataque tan brutal hacia su figura. Pero National Geographic consideró a María la mujer más valiosa de la historia, porque lo es. Entonces, justamente por eso es tan importante, porque para ellas destruir la feminidad deben destruir el arquetipo, lo que decíamos de Jung. Hay arquetipos y María es el arquetipo de Occidente de lo que es y debe ser mujer como ideal, ¿no? Entonces, por eso, no es casual esa metafísica, porque al final la metafísica es la filosofía del ser. Y nuestro ser
se ha visto reflejado con ese ideal. Y ese ideal es el que pretenden destruir. Y es tan importante para imponer este sistema tan perverso de formar la mujer madre, cuidadora, en la mujer asesina y destructora. Entonces tiene una funcionalidad mucho más profunda de lo que se cree. Los colores no son casuales, el celeste no es casual, el verde no es casual. Hay una simbología que debemos observar y sobre todo cómo se va moviendo el eje al punto que se normalizan. Yo doy el ejemplo que yo me crié en Estados Unidos, donde el aborto es no solo legal, sino normalizado. Y a nosotros se nos enseñó desde primaria que no solo podemos abortar, sino que debemos abortar, porque las mujeres lucharon porque sea nuestro derecho, porque la maternidad no se puede entrometer en nuestros deseos. Y el tema del deseo, ¿no? Cambiar esta noción de deber por deseo y con qué condice o qué conduce en una adolescencia perenne, ¿no? Nunca llegar a ser adulto, porque mediante este sistema yo nunca asumo las consecuencias de mis actos. Y en ese sentido, y lo digo ahí sí vehementemente, no hay nada más peligroso para una mujer que un aliado feminista, porque un hombre dispuesto a matar a su propio hijo, ¿qué sería capaz de hacerle a una mujer? Buena reflexión, buena reflexión. Ya que mencionás a Estados Unidos, ahí alguien me soplaba, es en La Coruña, en la provincia de La Coruña, en España, que está el monumento a Hércules que yo te hablaba. Como bueno, claro, como ancestro, ¿no? de los austrias. Vos sabés que ahora que mencionás Estados Unidos, me llamó la atención que hoy se ha aplicado una falacia de afirmar el consecuente, ¿no? Como en los países del primer mundo está legalizado el aborto, si nosotros en Iberoamérica legalizamos el aborto, nos vamos a poner en sintonía con los países del primer mundo. O sea, como si mágicamente nuestros PBI per cápita aumentaran, como si el nivel de vida de pronto empezara a ser mucho mejor porque legalizamos el aborto. Eso se llama falacia de afirmar el consecuente. Es decir, en todo caso, si nos acerca a los países del primer mundo legalizar el aborto, nos acerca en aquello, digamos, en lo peor que tienen los países del primer mundo, es decir, en aquello que más atrasa de los países del primer mundo y que hoy están padeciendo las consecuencias. No olvidemos el fallo Wade versus Rose, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Que fue donde se liberó. En algunos estados de Estados Unidos es legal, no en todo, eso también, ojo, hay que entenderlo. En Alabama se acaba de prohibir, ¿no? Ojo, aplausos por el estado de Alabama. Y la gobernadora es mujer. Y la gobernadora es una mujer, exactamente. Primero hay que tener esto del mapa de los países del primer mundo, bueno, eso con pinzas. Pero amén de eso, Rose, que ahora no me acuerdo su verdadero nombre, terminó haciendo militancia con Donald Trump a favor de la vida. Y fue la primera mujer que habiendo luchado por la despenalización y la legalización del aborto en su momento, se retractó, se arrepintió y terminó formando parte de los movimientos pro vida, ¿no? Como podríamos hablar de Sarah Winter, ¿no? En Brasil, en Latinoamérica. Es una mujer conversa en ese sentido, Rose. También. Esto no te lo van a decir, ninguna, digamos, de las feministas que tremolean el pañuelo verde. Norma McCormick. Norma McCorvey. Exactamente. Y lo más interesante es que, muy importante para quienes dicen, bueno, yo solo apoyo el aborto en caso de violación. El aborto en caso de violación fue la excusa por la cual se legaliza el aborto en Estados Unidos. Jane Roe, Norma McCorvey, era una mujer de la calle no prostituta, de la calle mendiga, y así embarazada, y se acercaron dos abogados feministas a cambio de un plato de comida. Le hicieron firmar un papel diciendo que fue violada y presentaron ante la Corte Suprema. Ella nunca abortó, dio a su hija en adopción, que eso de hecho iban a matar a una mujer, pero la dio en adopción, adoptó la fe católica y se dedicó a ser pro vida toda su vida. Falleció hace un par de años, aunque sé que hicieron un documental en su contra donde supuestamente dice que la manipularon y todo eso, pero todo lo usan con ventaja política, por suerte no prosperó. Sí, pero lo que me dices, perdón, hago esa pequeña acotación para que quede bien claro,
el primer país que legaliza el aborto en el mundo fue la Unión Soviética. Ah, De hecho, cierto. fue la Sí, sí. primera ley que impone. Y el primer país que lo legaliza en América fue Cuba. Entonces, en realidad, no es que nos estamos acercando a los países de primer mundo, sino que los países de primer mundo están adoptando políticas socialistas, precisamente porque le están dando al Estado el poder de determinar desde cuándo tiene valor la vida, y eso va de la mano de la socialdemocracia, salvo el caso de Estados Unidos, donde, bueno, no, miento, incluye Estados Unidos, la socialdemocracia que le da al Estado el poder sobre la salud, y el tema de control de población es mucho más conveniente tener una población controlada y reducida. Sí, sí, una eugenesia encubierta. Nos quedan Una 3 disgenesia, minutos. sí. O disgenesia. Nos quedan 3 minutos, sí, porque es reducir, ni siquiera es mejorar. Porque en No. última instancia, digamos, podría ser igualmente deleznable, pero hay una intencionalidad, ¿no?, de perfeccionamiento. No, no, esto es reducir, eliminar. Nos quedan 3 minutos. Sí. ¿Alguna reflexión final que quieres hacer? Viste que los tiempos lamentablemente se pasan demasiado rápido y, como decíamos, son muy, muy tiránicos. Como para cierre, y bueno, ya desde ya te adelanto el agradecimiento por esta charla. Ajá, no, gracias a vos por el espacio y bueno, próximamente voy a tener el gusto de tenerte a vos en mi canal, donde vamos a hablar de temas diversos. Gracias por tu tiempo, gracias por enriquecernos en lo que nos diferencia y por unirnos en lo que tenemos en común. Y a Igualmente. quienes nos escuchan, que tengan muy presente los caballeros, porque esto de hablar entre hombres y mujeres es muy, muy básico. Hablemos de damas y caballeros, encarnemos ese concepto. Hoy en día quieren tratar a la Edad Media como lo peor de la humanidad, y la caballerosidad es el sustento de una sociedad precisamente donde esa defensa, donde esa virtud, donde el honor tiene una esencia tan importante. Entonces, en ese sentido, no se dejen apabullar. Las feministas no nos representan, como mujeres no permitan que sean su voz, más bien ustedes sean la voz de quien no tienen voz y a quien se la quieren arrebatar. Y ustedes, caballeros, encarnen ese espíritu masculino. El machismo es un cuento, macho es el que protege, no el que ataca. Ese es un cobarde. Bueno, muchas gracias, Mamela. Será hasta la próxima. Bueno, gracias a las 160 y pico promedio que tuvimos de gente conectada. Y bueno, esperemos, sí, darle continuidad a este tipo de charlas, a este tipo de live que hacen tanto bien y que tanto educan, enriquecen y nos enriquece a nosotros los que participamos de esto, ¿sí? Sí, Bueno, gracias y que triunfe el bien. un saludo grande. Gracias a todos por conectarse. Otro para vos, un placer. Gracias por el espacio. Hasta pronto.